dicen sangre, que el mensaje circule, que el mensaje circule, que el mensaje circule. Otro feminicidio, esta vez en Ures, Sonora. Esta vez Raquel Padilla, respetada historiadora. Otra vez su pareja, el hombre en el que confía. Las manos que la enamoran ahora le quitan la vida. El hijo menor de ella se da cuenta, intenta defenderla, busca ayuda afuera. Encuentran al asesino sobre Raquel cuando llegan, en la mano un arma blanca, en el pecho un alma negra. Intentó suicidarse, lo salvaron, lo hospitalizaron. Será en vida que pague ese daño. Le dieron 45, tiene 58. En Sonora le desean que ojalá viva 100 años. No serás de nadie si mía no eres. Los hombres creyéndose dueños de las mujeres. No celas lo que quieres, a ver qué te parece. Celas lo que crees que te pertenece. Urgen proyectos de prevención, de concientización de los hombres, de reflexión. Lo tenemos tan adentro porque así se nos crió, pero nos toca reeducarnos y hacer un cambio a favor. Lo de Raquel viene a confirmar lo mismo. Esto no respeta clases, estudios ni oficios. No solo en la ignorancia funciona su mecanismo. A Raquel ni el doctorado la salvó del machismo. Del pueblo yaqui la mayor divulgadora, de las mujeres indígena defensora, y ahora es otra de las 98 mujeres que este año han sido asesinadas en Sonora. Ahora entiendes lo poco que reclaman, puedes empatizar con el miedo del que nos hablan. Ya no están seguras ni en las calles ni en sus casas, si las matan hasta los que juran que las aman. Muchas gracias a nuestro querido Dan Yaraca por abrir este espacio en el que nos gusta hablar de buena fe. Le doy la bienvenida, soy Estefanía Veloz y esta noche tenemos como invitado a Alberto Arnaut, director del documental Hasta los dientes, con el que logró, entre otras cosas y de manera inédita, que el Estado pidiera una disculpa pública a la familia de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo por el asesinato y criminalización de estos estudiantes del TEC en manos del ejército de Calderón. Vamos en unos momentos con ellos, pero antes vamos a ver qué piensan algunas personas de la política de seguridad de aquellos años, la famosa guerra contra el narco. Pues no, mientras exista violencia, yo creo que no es una buena decisión. Cuando estaba Felipe Calderón, pues es el principal que dio la batalla con el narco. A mi opinión, pues sí, hubo muchas muertes, muchas bajas. Hubieron muchos desaparecidos para los jóvenes, ya que se los llevaban los narcos. Había muchas bajas, sí. Más que nada eso. Familias desesperadas buscando a sus hijos, a sus familias. Entonces sí, fue una de las épocas más peligrosas y actualmente yo creo que sigue estando. Creo que sí se debe de hacer algo, actuar con una mano firme en esa situación, pero simplemente aplicando la ley. Yo creo que si se aplicas la ley no es necesidad de tanta matanza para con ello. Hay leyes que son muertas, leyes que han creado, que los diputados mismos crean o los senadores y no funcionan porque ellos mismos no la quieren ejercer, ¿no? Ya es justo que haya un alto. Son muchos los muertos que ha habido. Aquí únicamente, pues sí, varias veces lo superan en mayoría. Los narcos, ya sea por su armamento o pues un poco por su organización. Vamos rápido a un corte y regresamos. Entre los claroscuros del mar, un grupo de biólogos se sumerge en los arrecifes mexicanos para proteger a un ecosistema que es esencial para la existencia humana. Tú puedes proteger cualquier área, puedes declarar la reserva, la biosfera va a entrar protegida, pero si no pones a alguien que la esté cuidando, pues no va a ser protegida. Islas de México, lunes a viernes, 18 horas. Hombre multifacético y amante de las raíces de México. No es posible pensar en México sin sus raíces indígenas y sin la presencia indígena. El doctor Miguel León Portilla honró como humanista a los grupos indígenas, el náhuatl y otras lenguas. Yo digo que tenemos que luchar porque el náhuatl y las otras lenguas, nuestras indígenas, no mueran. Cuando se muere una lengua, parte de la humanidad se muere. Antípodas presenta Miguel León Portilla, parte 1, martes, 23 horas. Despierta tus emociones más profundas y déjate transportar por la música interpretada por la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Conciertos de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional.
sábado, 14 horas. No lo quise tomar a pecho, ¿verdad? Ni le quise dar tanta importancia, porque reportaron que eran 2 sicarios y que iban armados hasta los dientes. Cuando no se pudo sostener públicamente que las 2 víctimas del tiroteo del TEC de Monterrey de aquel 19 de marzo de 2010 eran sicarios, esta fue la nueva versión sobre el asesinato de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, en voz del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt. La mayor parte de la evidencia dura que se ha podido recopilar señala que estos jóvenes estaban en la línea de fuego en la que estaban los propios miembros del ejército, y que todo indica, sobre todo por el calibre de las heridas que se fueron detectar en uno de ellos, que fueron lastimados o agredidos por los miembros de la delincuencia organizada. Sobre la actuación del ejército, que se pudo observar en el video a su disposición, esto añadió: vemos gente del ejército que entra en esta zona de visibilidad de la cámara y se ven perfectamente en control de sus reacciones, obedeciendo con toda claridad, inspeccionando el área, bien detectando cuáles zonas son de riesgo. El mismo video al que hace alusión Gómez Montt, más tarde dado a conocer por el documental Hasta los dientes, fue evidencia clave para saber que los estudiantes fueron asesinados por el ejército de manera extrajudicial y víctimas de un montaje en el que se les plantó armas para presentarlos como sicarios. Alberto Arnaut, director de Hasta los dientes, habla con Gibran sobre una política cuyo saldo no fue únicamente una enorme cantidad de muertos, sino el silencio y la mentira que sobre ellos dejó su deliberado encubrimiento desde el poder. Buenas noches, pueblo televidente. Buenas noches, Alberto Arnaut. Es un gusto platicar contigo de buena fe. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Gibran. El gusto es mío. Me parece que hace falta que todo el país se entere de lo que se trata tu documental, que lo vea si es posible. Porque creo que logras no solamente retratar casi microsociológicamente la guerra, sino dar voz a muchas cosas que se mantienen en silencio de esta política de guerra. Tenemos un discurso público que se sigue reproduciendo, aún que ya cambió el gobierno, y tenemos muchas cosas que no se dicen. De esas quiero hablar hoy contigo. Y déjame empezar por la siguiente. Yo creo que hay un peso muy importante de la clase social en la guerra, y creo que en Hasta los dientes es muy visible. Nada más que no me es explícito, por ejemplo, a qué se dedican los padres de Jorge y de Javier. Sí, bueno, los padres de Jorge y Javier son, los papás de Jorge son, digo de Javier, perdón, que es a quienes yo conocía de toda la vida, ya son jubilados. En el caso, bueno, él trabajaba para un centro de experimentación de un dependiente del gobierno federal, y su mamá trabajaba en algún momento en el Ministerio Público, luego en algún bachillerato, ¿no? En labores básicamente de apoyo en la oficina, secretariado, etcétera. En el caso de los papás de Jorge, ella era maestra, ¿no? Fue durante mucho tiempo, además, directora de una... ¿De educación primaria? De educación secundaria. Ajá. Y él trabaja actualmente en labores de mantenimiento de una normal. Sí, te lo pregunto porque uno piensa muchas veces cuando lee TEC de Monterrey que es un caso que se visibiliza quizá porque se habla de un lugar de privilegio. Pero también al ver el documental vemos que en el TEC de Monterrey hay clases. Sí, claro. Ellos lo que lograron Jorge y Javier es algo que es muy difícil en este país, que es justamente la movilidad social. Y lo lograron gracias a que sus familias pudieron obtener puestos en el gobierno federal o local, pero que les permitieron, digamos, darle a sus hijos una educación pública, y luego ellos, a través de su esfuerzo, dedicación, pues lograr las becas necesarias para llegar a estudiar el posgrado en el Tecnológico de Monterrey. Javier, por ejemplo, estaba estudiando el doctorado en mecatrónica, bueno, en ingeniería mecánica,
con apenas 24 años de edad, ¿no? Era básicamente, bueno, era una lumbrera, pues, y muy dedicado a su estudio, pero eso es algo muy difícil que se pueda lograr. Ellos, su familia, en realidad, no creo que hayan tenido las posibilidades de pagar una escuela, una colegiatura como la del TEC de Monterrey, si no hubiera sido por estas becas. Sí, de alguna manera, sí es posible que tú hubieras documentado con esa minucia y que tuviera ese impacto, porque se trató de personas que estudiaban en el TEC. Claro. Pero quizás si hubieran sido otras personas que estudiaran en el TEC, hijos de empresarios o de militares o de altos mandos burocráticos, ni siquiera habrías tenido que hacerlo. Claro. Corrimos con suerte dentro de lo que cabe para poder documentar este caso, que es uno de miles que sucedieron durante el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, y lamentablemente siguen sucediendo, aunque no de la misma forma, espero, en el sexenio actual. Lo que sucedió es que era el 2010. Todavía la guerra no estaba tan bien implantada como la vimos después. Es decir, ¿a qué me refiero? A que el control de la información no era tan duro y tan férreo como sucedió en los años posteriores. Yo todavía pude tener acceso al expediente, al glose completo de la recomendación que hizo en su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde venían, entre otras cosas, las cámaras de seguridad del Tecnológico de Monterrey. Eso, después del caso de Jorge y Javier y de muchos otros, hubiera sido imposible. También es un caso que, por haber sucedido justamente en el Tecnológico de Monterrey, estuvo bastante documentado o tuvo mucha información por parte de las autoridades y de los medios de comunicación. Es decir, había muchos medios de comunicación en ese momento en el lugar. Si bien la mayoría de estos medios lo único que hicieron fue, o casi todos, si no es que el 100% de los medios de comunicación, lo único que hicieron fue reproducir el discurso oficial, había estas cámaras que estaban ahí en el momento en el que ocurrieron los hechos. Eso, además de la cercanía y el trabajo que hice yo con las familias, me permitió documentar muy bien el caso. Pero si no hubiera sido así, si no hubiera sido un caso tan mediático y en ese momento preciso de la guerra, donde todavía no había tanto control sobre la información, quizá no hubiera podido hacer esta película o lo hubiera tenido que hacer de otra forma. Claro, había incluso alguien tuiteando 5 minutos después de que pasó el acontecimiento, que sí se recupera de algún periódico. Deja de pasar a otro tema. Hay varias veces que se dice en el documental, que creo que te he escuchado también en alguna entrevista, decir que fue o hubo un error que se decidió no reconocer por parte de los soldados. Y estoy entre que sí hay una actuación errónea, pero por otro lado hay algo de sistema en la forma que actuaron. ¿Tú a qué crees que se acerque más? ¿Fue algo sistemático, digamos, del orden social de entonces hasta ahora, o fue una anomalía? No, es algo sistémico en general, en la estrategia, sobre todo durante el gobierno de Felipe Calderón, pero en específico en ese momento en Monterrey. Pocas semanas antes, en Anáhuac, una pareja viene saliendo de la maquila, un hombre y una mujer, se encuentran igual con un enfrentamiento entre el ejército y supuestos sicarios. Ellos se resguardan detrás de una camioneta, primero hieren al hombre y ya cuando ven que la balacera calmó, la mujer sale, pide ayuda y en lugar de ayudarla, la matan al igual que al hombre y le siembran armas y al día siguiente dicen que se trataba de sicarios. A las pocas semanas de que sucedió el hecho de Jorge y Javier pasa exactamente lo mismo con una camioneta de la policía, donde detienen a Otilio Cantú, el hijo de un doctor bastante reconocido en Monterrey, en Nuevo León, y él entra en pánico, decide acelerar, no hacer alto en un retén, lo masacran y después le siembran un arma para hacerlo pasar por presunto delincuente. Entonces era un modus operandi, era una forma en la que el ejército en ese momento en específico actuaba y yo creo que con dos objetivos fundamentales. Uno, tapar sus errores y el otro, reforzar esta idea que se
fomentaba desde el gobierno federal y los medios masivos de comunicación, de que todos los muertos eran delincuentes y casi, y lo mencionan los alumnos del TEC en el documental, era como un tablero de fútbol americano, ¿no? Donde cada muerto era casi como una victoria más del gobierno de Felipe Calderón, ¿no? No se investigaba quiénes eran, eso no importaba, lo importante es que había muerto un sicario más. En el periódico El Norte aparecía el ejecutómetro, como si fuera un aplausómetro o algo así, y se hacía equivalente un muerto más, un sicario menos. Exacto. ¿No? Y ese era el marcador. Creo que lo interesante de eso es que funda o es el corazón del discurso público sobre la guerra contra el narcotráfico. Hay otros elementos que creo que también pueden apreciarse en el documental. ¿Cuáles destacarías tú del discurso público de la guerra, de lo que hacen que la gente no solamente acepte la guerra, sino que a veces hasta la quiera? Felipe Calderón fue en algunos momentos un presidente muy popular. Sí, bueno, no me gustaría o sea, son muchos los elementos que conforman todo el discurso que posibilitó la guerra y este tipo de violaciones a derechos humanos, entre los que destacan eso, que todas las personas que son asesinadas son sicarios, que esas personas son malas por naturaleza, entonces hay que exterminarlas, es decir, no vale la pena tratar de lidiar con ellos. No nos importa el debido proceso, no nos importan los derechos humanos. No tienen remedio. Y las víctimas son daños colaterales, es decir, males necesarios, ¿no? Es decir, si tú estando en una balacera te hieren, te matan un hijo, es así como, ay, pobrecita, pero bueno, era algo que tenía que hacer porque Felipe Calderón es una persona muy valiente que por fin está combatiendo al ejército y a los malos, ¿no? En esta dicotomía buenos-malos aplicada contra el crimen organizado, que hay que entender que esta guerra es una guerra que es en gran medida, o más bien, estos grupos organizados son en gran medida promovidos tanto por el gobierno como por las élites económicas, ¿no? Es decir, no son personas que hayan surgido así de la tierra, de las cloacas, ¿no? Sino que han sido permitidas y fomentadas por estos grupos de poder. Sí, muchas veces grupos mercenarios que ni siquiera se dedican al narcotráfico y que trabajan igual para empresas legales, que ilegales, que semilegales, ¿no? Es una cosa muy perversa. Sí, o sea, son empresarios, ¿no? Porque esos son que pueden tener un pie en la legalidad y otro pie en la ilegalidad, o que en su pie que tienen en la legalidad se aprovecha de la ilegalidad para llegar a sus fines, ¿no? Sí, Alberto, quizá la estructuración de clase de la guerra de la que hablábamos hace que la verdad sea infrecuente para las víctimas, para los familiares de las víctimas. Sí. Pero aún más, que la justicia sea absolutamente excepcional. Se ha avanzado con base en lo que se conoció por el documental. ¿En qué punto van en la lucha por la justicia? Sí, la lucha por la justicia es muy amplia y implica muchas cosas, ¿no? Sí. Algo con lo cual estamos muy satisfechos, tanto quienes realizamos la película como el colectivo Todos Somos Jorge y Javier, es que se avanzó en el objetivo fundamental de las familias desde el minuto 1, una vez que supieron que sus hijos habían sido asesinados, que es limpiar el nombre de Jorge y Javier. Eso para las personas que no han trabajado con víctimas puede parecer algo irrisorio, ¿no? Puede ser algo como muy menor, pero para las víctimas es en verdad algo muy importante, porque en el caso de los papás de Jorge y Javier llevaban 9 años diciendo, oigan, mataron a mis hijos y fue el ejército y fue el Estado y los mataron a sangre fría, y nadie hacía absolutamente no les creían nada. O sí, serían buenos muchachos, pero seguro en algo andaban. En ¿no? algo andaban. Eso fue, digamos, con lo que se quedó, te diría, el 90% de la población mexicana. Entonces, el hecho de que el Estado mexicano, en voz de su secretaria de Gobernación, haya reconocido, como sucedió el 19 de marzo pasado, que efectivamente Jorge y Javier fueron asesinados por el ejército mexicano, fue algo muy importante para nosotros, pero sobre todo para las familias. Ahora, en el ámbito legal, las familias fueron muy claras en que no querían que se involucrara, digamos, que se politizara el juicio, ¿no?
las exigencias al gobierno de López Obrador fueron en el sentido de la disculpa pública y el reconocimiento de la responsabilidad, pero la parte, digamos, legal, jurídica, lo que tiene que ver con la responsabilidad de quienes ejecutaron a Jorge y Javier, eso todavía sigue atorado y la verdad es que no parece que se vaya a solucionar pronto. ¿Cuántas personas hay detenidas por la...? 6 personas fueron imputadas y 3 están detenidas, pero ninguna está sentenciada. Eso además nos habla de otro tema que tiene que ver con que los militares también son víctimas de esta guerra, ¿no? La mayoría de ellos son personas pobres que son recogidas de las comunidades más marginales de Oaxaca, de Guerrero muchas veces, ¿no? Se los llevan y los usan como carne de cañón. Y cuando pasa una situación así, pues ellos son los primeros a los cuales se encarcelan. Pero el mando y aquel que es responsable de la estrategia y de dar la orden, nunca va a la cárcel. Es muy difícil comprobar la cadena de mando. La verdad, eso es una realidad. Muchas gracias, Alberto. Muchas felicidades por romper la burbuja. Mucha suerte y mucha fuerza en tu lucha. Gracias, Gibran, por la invitación. Bueno, y muchas gracias también a nuestro público. Vamos a ir a un corte y regresamos con las noticias falsas. Somos 21 emisoras que llegan a 17 estados del país. Somos pluralismo y diversidad. Somos una radio pública comprometida con sus audiencias, que ofrece distintos perfiles musicales, noticias y contenidos sobre derechos humanos, cultura, orientación y servicio, perspectiva de género y ciudadanía. Somos Grupo Imer, la radio pública más grande del país. Es tuyo, conócelo, escúchalo. www.imer.mx. Grupo Imer, somos radio pública. De nuevo en la sección favorita de los amantes de la verdad, las fake news. A algunos les gusta sembrarlas y a otros ordeñarlas, como es el caso de la siguiente nota. Seguramente vieron en las semanas pasadas en diferentes medios digitales los escándalos de las granjas de bots. Las granjas de bots se referían a pequeños talleres donde se hacen cuentas falsas de redes sociales. Hasta hace poco tiempo los principales generadores de estas granjas eran Rusia y China. Hoy se conoce que en México ya existen estas pequeñas cédulas. El objetivo principal de estos lugares es aumentar el número de seguidores y alarmar a cierto número de personas con noticias falsas. Fake news. Otra de las acciones que estos perfiles ocasionan son, sin duda, el temor hacia las personas, la división. Incluso sobre las granjas de bots ha habido fake news. Durante la elección presidencial del 2018, en México, la hoy oposición del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló la interferencia de los rusos en la campaña digital. Todos recordamos ese hashtag de Andrés Manuelovich. Solo fueron señalamientos y nunca pudieron comprobarlo. El pasado 31 de octubre, tras la conferencia matutina en donde parte de los reporteros se enfrentaron con el presidente, aparecieron en Twitter los trending topics prensa prostituida, prensa sicaria y prensa corrupta, en donde los usuarios defendieron al presidente y a su gabinete ante las preguntas incisivas de la prensa. Muchos de los señalamientos que se hicieron fueron, sin duda, por el apoyo recibido hacia el gobierno federal, donde los grupos opositores señalaban la intromisión de granjas de bots. El gobierno ofreció hacer una investigación al respecto. La mañanera del 4 de noviembre, al hacer públicos los resultados de la investigación para comprobar si existían cuentas falsas acerca del tema, se presentó Alejandro Mendoza Álvarez, quien es el titular de la Unidad de Información, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Presentó un informe donde se señala que en el análisis de los mensajes predominó un sentimiento negativo contra la prensa de 70%, un sentimiento positivo de 21% y neutro de 9%. Del total de los usuarios que interactuaron en su momento, el 73.83 fueron cuentas de personas reales, es decir, no bots como aseguraban. Mientras que el 26.14 fueron cuentas automatizadas o bots. Pero lo más sorprendente del informe fue ver de dónde provenían estas cuentas que corresponden al 26.14 de las opiniones de robots. Resulta que el origen eran las cuentas de Jeff Scott Cesenco, Tumbaburros, Luis Calderón Zavala, Aurelio Nuño y Juan Carlos Romero Hicks. Es decir, no eran cuentas de seguidores del gobierno, sino granjas de bots relacionadas con personajes antagónicos o de oposición. Tumbaburros, amigo autollamado influencer de Luis Calderón Zavala, hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, Aurelio Nuño, exsecretario de Educación con Enrique Peña Nieto, y Romero Hicks, coordinador de diputados del PAN en el Congreso. Esa sí no la veíamos venir. Por supuesto, todos niegan su relación con las granjas de bots. Ni modo que digan,
Perdón, me cacharon. Sin embargo, la relación con ellas existe. ¿Mentira o coincidencia? Hoy podemos ver que el tiro le salió por la culata a estos personajes que llaman al odio. Le salió mal la jugada de intentar dar una percepción negativa del gobierno hacia la ciudadanía. Lo bueno es que ahora no es tan fácil engañar a la opinión pública. Bueno, con esto me despido por esta noche. Soy Estefanía Veloz y vamos de regreso con Gibran. En nuestra charla de hoy con Alberto Arnaut aprendimos muchas cosas que no suelen decirse sobre la guerra. Usualmente se dice que la guerra contra el narco, pero en realidad una guerra contra los pobres. Ese es el primer silencio. La guerra es una guerra contra los pobres. Los que son más pobres no tienen acceso ni a la verdad. Algunos que tienen una condición de mayor capital económico, cultural, social, como hijos de maestros o de burócratas de bajo rango o de medio rango, pueden acceder a estos recursos, pero es lo más infrecuente. No nos enteramos de lo que pasa. Si no hubieran sido alumnos del TEC, no se habría podido documentar. Si hubieran sido otros alumnos del TEC, ni siquiera se habría tenido que documentar. El segundo silencio es que hay una cultura militar de la muerte. Los militares no matan por equivocación, sino que lo hacen porque en algunos contextos resulta razonable. Es lo que tienen que hacer, digamos, cuando tienen dudas. Dicen en el documental, los muertos no hablan. Entonces, algunos matan y después averiguan. Pero lo que es peor, mandos como el que realizó la operación en aquel entonces, el general Antúnez, son ascendidos y hasta hechos secretarios de Seguridad Pública por gobernadores como el llamado Bronco. El tercer silencio es que hay un discurso que compra la mayor parte de la sociedad mexicana, un discurso público que permite que para muchos sea aceptable o incluso deseable la guerra. Ese discurso implica que cada muerte es la muerte de un criminal o en especial de un sicario. Es un discurso que tiene un relato genérico que dice que iban militares patrullando, que se acercaron a ver a gente sospechosa y que después repelieron la agresión. Aunque los muertos sean puros civiles o presuntos criminales, los etiquetan de entrada como si lo fueran. Ese mismo discurso público es el que hizo popular en un momento a Felipe Calderón y uno que tenemos que desterrar si queremos comprender de verdad la complejidad de la guerra. Muchas gracias por acompañarnos esta noche a hablar del complejo tema de la guerra. Los esperamos el próximo lunes a las 8:30 para conversar de buena fe.